Soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo. Desde ahora, en FM 103.9, comienza Patria Matancera. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Patria Matancera. Conducción, Lionel Montiel. Coconducción, Fernando Cortés. Columnista, Julián Nis. Productor y columnista, David Romero. Damos comienzo a Patria Matancera, promoviendo la pluralidad de ideas. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este 28º programa de Patria Matancera. Mi nombre es Fernando Cortés, voy a conducir el programa en la noche de hoy, como todos los viernes. Aquí me acompaña a mi derecha Lionel Montiel. Buenas noches, Lío. Buenas noches. Bueno, bienvenido a la mesa. Y aquí a mi izquierda, Julián Nis. Buenas noches, Juli, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando, Lionel. Bueno, bienvenido también a la mesa. Nuevamente se repite la ausencia de nuestro compañero David Romero, así que generalmente suele hacer los enfoques en las áreas de derecho y demás. Pero bueno, él está pasando un momento personal, el cual ya se va a estar incorporando en los próximos programas. Creo que el próximo programa ya está con nosotros, ¿no? Vuelve la semana que viene, veremos cuándo. Claro, bueno, no sabemos cuándo. Esperemos, no es nuestro deseo que él pueda estar ya el viernes próximo con nosotros, pero bueno, él decidirá cuándo sea apropiado. Bueno, bien, vamos a encarar el programa que tenemos preparado para la noche de hoy. Hay que recalcar que estamos casi llegando a los 30 programas, chicos, que es muy importante. Vamos a presentar las temáticas de la noche de hoy. Antes de presentar las temáticas, vamos a dar las vías de comunicación, como hacemos siempre, para abrir a la participación de los oyentes. Nuestras líneas de teléfono son 4651-4858. Vamos a repetir, es 4651-4858. La otra línea es 3530-5131. Nos pueden seguir desde cualquier punto vía online, ingresando a www.radioplural.com.ar. Obviamente, esto es FM Plural 103.9. Enviarnos algún correo electrónico a patriamatancera@gmail.com. Acercarnos sugerencias, inquietudes o mismo en el vivo del programa, hacer algún comentario en nuestro muro de Facebook, ¿no? Buscándonos como Patria Matancera. O en nuestro blog, que esta semana, Leo me estaba diciendo, vamos a hacer algunas publicaciones, ¿no? Respecto del tema de hoy, que bueno, es el blog es www.patriamatancera.blogspot.com.ar. Tal cual, la idea es empezar a publicar en el blog algunas de las temáticas que tratamos acá, para básicamente aquellos que por ahí no hayan podido escuchar el programa o quieran continuar releyendo algunos de los temas que abordamos acá, lo puedan retomar en el blog y ahí generar alguna discusión o leerlo simplemente, ya que en los blogs se pueden comentar además. Bien, muy bien. Entonces ya nos metemos de lleno con los temas de la noche de hoy. Hoy la primera temática que vamos a estar abordando está referida a los nuevos referentes personajes, ¿no?, que tienen la política actual, que son provenientes de las farándulas, del deporte, ¿sí? de aquellos espacios que son atípicos, ¿no?, que no por ello dejan de ser propicios o dejan de carecer de algún derecho o algo por el estilo. Y luego nos abocaremos a la segunda cuestión, que vamos a hablar un poco de la rivalidad que va generándose en torno a distintas políticas dispares entre el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a ir discutiendo entre todos sobre el primer tema, ¿sí? Nos vamos a abrir a esta temática de los nuevos personajes que tenemos en la política actual, provenientes de espacios atípicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos figuras con altos cargos ocupando en el día de hoy, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Tenemos también, han sucedido, por ejemplo, candidatos como a la gobernación de Santa Fe, el caso de Miguel del Cel, que esta semana tuvo un hecho controvertido, que tal vez después lo estemos tocando un poco. Me acuerdo también Reutemann, sí, quien fuera corredor de autos. A ver, otro que se me ocurra también, el árbitro de fútbol Javier Castrilli. A ver, chicos, ayúdenme a ver cuáles se acuerdan ustedes. A candidatos que proceden, digamos, de la farándula o el deporte, digamos, de lugares
no tan tradicionales o que por ahí no tienen una historia de militancia, han florecido, digamos, abundantemente desde la década del 90 hasta la actualidad, ¿no? Algunos de los casos más conocidos o que llegaron a lugares más importantes son Reutemann, como llegó a gobernador de Santa Fe. Él había sido corredor de Fórmula 1, ¿no? Daniel Scioli, que él fue era motonauta, ¿no? Y llegó a ser subcampeón mundial, que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Palito Ortega, que fue gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995, ¿no? Quizás estos son los tres casos de personajes que provienen de ámbitos no políticos partidarios, digamos, desde antes, sino que provienen desde otros espacios. Tal cual, provienen desde fuera de la política, ¿no? Mauricio Macri, no olvidemos, el jefe de gobierno. Si bien proviene de un espacio político, es otro ambiente, ¿no? También. Sí, él lo que tiene que aprovechó, digamos, la difusión que tuvo en Boca, ¿no? Con la gestión que tuvo en Boca, que se catalogó exitosa, ¿no? Por los campeonatos que obtuvo Boca, y eso, bueno, le dio una fama muy importante, y bueno, él lo pudo capitalizar políticamente. Y es justamente lo que hacen muchos, ¿no? Lo que hacen muchos políticos para justamente obtener más votos. ¿Qué pasa? Vos tenés los políticos o los dirigentes históricos de tu partido que pueden venir desde años trabajando y militando, incluso desde muy jóvenes, y que pueden haber estado 20, 30, 40 años en un mismo partido, y que muchas veces no tienen la posibilidad de llegar a diputados, ¿no? O a senadores, o no llegan a tener cargos de envergadura, pero que sin embargo pueden conocer profundamente las necesidades de la gente, los problemas del barrio, ¿no? Tener propuestas, soluciones, generar discusiones entre los vecinos. Pero por otro lado tenés justamente a un conjunto de personas famosas que más allá de que por ahí no están interesadas en el político, les interesa poco, o quizá les interesaba mucho, pero nunca nadie supo que les interesaba la política. Y bueno, a la hora de poner de obtener más votos, un dirigente de alta envergadura, como puede ser un presidente, un gobernador, o alguien que tiene la posibilidad de poner candidatos a diputados o senadores, en algunos casos han optado por poner a las personas famosas en contrario, digamos, contrariamente a lo que iba a ser poner a un candidato, a un político de raza, digamos, ¿no? Un político que lleva años militando en el mismo partido. ¿Qué ventaja? ¿Por qué poner a un famoso? ¿Por qué poner a un famoso y no poner a un tipo que militó toda su vida en un partido político? El tema es que es el conocimiento. Cada campaña política tiene un costo, hay que garparla, hay que poner guita. ¿Por qué? Porque hay que hacer conocer a los candidatos, hay que hacer conocer a los políticos, y bueno, y justamente la ventaja de poner famosos es que no son conocidos, que son conocidos, y ya te ahorraste quizás cientos de miles hasta millones de pesos en hacer conocido a un candidato. Vos a un candidato que nadie lo conoce tenés que pagar publicidades en la televisión, en la calle, en los medios, en la radio. Es un costo económico muy importante. A un famoso ya ese costo económico te lo ahorrás para enfocarlo en otras cosas. Además de que el famoso tiene repercusión en los medios, ¿no? Lo que diga un famoso es más conocido, todo el mundo luego lo debate, ¿no? Algo que por ahí dice un político tradicional y a mucha gente no le da bola, política, no le interesa. Claro, esto que decís, además del rédito económico, que generalmente a la hora de, no es rédito, es una solventar una campaña siempre es importante, yo creo también que también es esto que decías, ¿no? De ver cómo impacta, porque generalmente, fíjate vos que muchos de los personajes que nombramos han llegado a altos cargos, y muchos otros, por ejemplo el caso de uno de los últimos que han ido fogueándose, Miguel del C, el candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, ha sacado un número importante de votos. Entonces nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿no? ¿Por qué estas personas que no tenían trascendencia política de pronto saltan de la tele o del teatro a sacar un gran porcentaje de votos en provincias tan importantes políticamente? En todas son importantes, ¿no? Pero por ejemplo en la provincia de Santa Fe, yo creo que un poco esto nos lleva a plantearnos, generalmente solemos decir que en los últimos años la participación ha crecido muchísimo en política, ¿no? Sobre todo de los jóvenes. Pero me parece que esto también lleva un poco a analizar el tema del rol del medio, no solo de la tele, ¿no? Sino de los distintos medios de comunicación que han tomado en la órbita política. Creo que
el otro día leía un artículo que hablaba de la virginidad política, ¿no? Esto en el sano término, ¿no? De analizarlo desde aquellas personas como que no están manchadas por lo contaminante de la política. Ahora, igual, son nuevos, digamos. Claro, nuevos en la exacto. política. Lo contaminante entre comillas, ¿no? Esto dentro de un pensamiento que genera, por ejemplo, a aquella persona que mira la tele y lo ve ponerle a Miguel del Cel o a Palito Ortega o a cualquiera de todos estos. Hoy escuchaba a Rocío Marengo también y otros personajes así de la televisión. Es como que se siente identificado, es como que esa persona parece que pertenece más al pueblo, ¿sí? Es como que la brecha entre gobernantes y gobernados es cada vez más amplia y el votante o el televidente, ¿no? También podríamos decirle, es como que se siente más cercano al personaje de la TV. Es como que siente una figura distinta, es como que siente que sale del pueblo, ¿sí? Entonces se siente más representado. Y es que en realidad, ¿qué pasa? Porque a uno cuando alguien ve a uno en la TV, muchas veces caracterizando situaciones cotidianas, ¿no? Un actor que está haciendo una serie y trabajando, entonces uno ve y dice, esta es una persona que está haciendo un laburo, que está interpretando situaciones que vivimos todos los días, y de alguna manera conoce, digamos, la realidad, o conoce las problemáticas sociales, o incluso uno que está discutiendo, ¿no? en la televisión dice, bueno, de última te está mostrando como es natural, y no es que me está viniendo a mí a meter un discurso falso, un discurso de campaña que capaz que él ni se lo cree. Por ejemplo, la gente dice, cuando viene un político tradicional, ¿no? que siempre se dedicó a la política, dice, el discurso que me está diciendo está armado exclusivamente para convencerme. En cambio, yo tipo lo veo en la televisión hace 10 años y la verdad que creo que lo conozco más a él, al actor, que al político nuevo que apareció hace 1 año, 2 años. Entonces, ¿a quién voy a votar? Y voy a votar al que ya conozco hace 10 años, porque de última conozco lo que hizo, conozco algo de lo que piensa, porque lo vi en algunas revistas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me genera más confianza, ¿no? Un tipo de esto, que por ahí votar a un político tradicional, sumado también, ¿no? Hay que pensar que Argentina políticamente ha dado muchas decepciones, ¿no? Hemos tenido crisis y siempre se han culpado a los políticos. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿qué pasa si salimos un poco de los políticos que vienen del PJ, de la UCR o de otros partidos y no ponemos gente nueva, gente que no hacía política, ¿no? ¿Te acordás que antes se decía que se vayan todos en la crisis del 2001? ¿Y qué te parece si hablamos de la formación política que tiene que tener un funcionario público? ¿Vos creés que muchas veces uno cuando ve a estos nuevos candidatos o estos nuevos referentes, uno siente esto un poco en relación a lo que decías recién, los discursos, los relatos que tienen, y uno se da cuenta que técnicamente o en la oratoria y en demás herramientas que en política son muy importantes, a veces presentan algunas carencias, que a la vez pueden ser que no sean carencias, porque la gente puede tomarlo como que es un discurso más racional, que sale, digamos, que no está muy armado, como es que lo que decías recién. Claro, la espontaneidad, ¿no? Claro, es como que lo ven un hombre común, ¿viste? Igual te digo que incluso en el ámbito de la oratoria pueden estar igual, o sea, un actor está justamente formado para actuar y puede hasta tener muchas ventajas, ¿no? En comparación a un político tradicional. Pero sí, la formación política, la realidad es que tampoco hace podés ser actor, empresario, o un simple o un trabajador o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de profesión que vos tengas o a lo que te dediques, y vos podés hacer política, porque la política es algo democrático y estamos todos los argentinos invitados a participar en política, ¿no? Por lo tanto, uno dice, porque hay un actor, entonces no puede hacer política, hay que criticarlo. No, está en todo su derecho a hacer política, ¿no? Lo que por ahí se puede cuestionar es esto, ¿no? Del oportunismo, de decir, yo pongo a un actor conocido en la cabeza de lista, o sea, como primer candidato a diputado, porque sé que esta persona primero me va a traer votos porque es un tipo carismático, es conocido, me hace ahorrar un montón de plata en publicidad, y después atrás puedo meter en el segundo lugar de la lista, en el tercer lugar de la lista puedo meter a los políticos tradicionales, ¿no? Que no son tan conocidos, es más difícil hacerlos conocer. Acordate Nacha Guevara, ¿te acordás? Creo que fue tercera diputada. Sí, segunda, tercera. Ella fue una candidata testimonial. Estuvo un par creo que estuvo un par de días y enseguida renunció. Tal cual. Una interna política. Con respecto a la formación, como dije, ¿no? Esto es relativo a cada político. Hay políticos que uno los puede decir, yo te invito a ser parte de mi partido porque sos famoso, y no me importa si sos un tipo formado o no.
¿no? Capaz que el tipo acepta, ¿no? Porque quiere incursionar en algo nuevo. Y bueno, por ahí sí metes a alguien que no sabe mucho y después por ahí no está muy capacitado para los cargos que les toque ejercer. Pero también hay famosos que se han dedicado a la política toda su vida, o gran parte de su vida. O sea, hacían las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué un famoso no puede hacer política? Uno de los casos más conocidos es el de Luis Brandoni. No, él siempre fue radical y siempre militó en la Unión Cívica Radical y fue diputado nacional, ¿no? De 1993 al 2001. Nito Artaza. Creo que incluso Nacha Guevara, más allá de que por ahí no militaba, siempre tuvo simpatías, ¿no? con el Partido Justicialista, ¿no? Entonces, como dijimos, la formación es relativa, ¿no? Puede estar formado, puede no estar formado, pero bueno, en algunos casos puede suplirlo simplemente formándose, Claro, puede aprender, ¿no? claro, y hablemos- Nadie nace sabiendo nada. No, seguramente. Es importante lo que decíamos, ¿no? De recalcar que ante toda crítica constructiva que podamos hacer, ante todo ponemos el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Que está consagrado en la Constitución. Entonces, a partir de eso empezamos a discutir todo este tema. Eso es importante recalcarlo porque, bueno, más allá de criticar o no criticar, a favor o en contra, es importante que sepamos esto, ¿no? De que, bueno, cualquier persona puede participar. Hablemos, si te parece, del costo político que puede tener una carencia en la formación. Por ejemplo, hoy veía una nota, ¿no? en un diario de política. Hay un sector del peronismo, el PRO, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en algunos espacios de la provincia que está, creo que es el que mayor personaje de la farándula o del deporte o de otros ámbitos está intentando acaparar. Por ejemplo, veía que había convocado a este periodista deportivo que se llama Walter Queijeiro, que está en un programa de Fox. Claro, ¿Lo sí. ubica? Bueno, este chico, por ejemplo, es de Quilmes. Y en una de los relatos, digamos, lo más trascendente, por ejemplo, miren, les cito lo que decía. Dice, estoy muy entusiasmado con lo que está haciendo el PRO en la ciudad. Por ejemplo, me gustaría llevar esta propuesta de estaciones saludables para que los vecinos de Quilmes puedan llevar a un cuidado cotidiano de su salud. Con estas y otras iniciativas creo que es posible mejorar la calidad de vida de los vecinos de Quilmes. Entonces, bueno, esto expresaba este chico, el periodista Walter Queijeiro, ¿no? Entonces uno comienza a analizar, ¿no? Y dice el periodista deportivo que ha sido formado para comunicar y demás. Y analiza esta situación y ve que lanzando una propuesta política, si bien no se agota, ¿no? En esta propuesta tampoco vamos a hacer como hacen algunos medios, ¿no? Que sacan del discurso y lo apartan del contexto. Uno se pone a analizar y dice, y la primera propuesta es la de la estación saludable, y en Quilmes que hay tanta inseguridad, hay tanta pobreza, hay tanto desempleo. ¿Cómo pueden afectar estos costos políticos digamos, de escasa formación, de atinar a la referencia mediática, al conocimiento que tiene en la sociedad una persona por otra materia que no es la política? ¿Cómo puede impactar eso? ¿Puede tener efectos altamente nocivos? ¿Vos crees que no? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, como te dije, es relativo a la formación, la capacidad de cada candidato. Dijimos, que uno sea actor, conductor, deportista, no quita que uno no esté capacitado o pueda aprender para ejercer un cargo, para ejercer cualquier cargo, porque como dijimos, la política es de la ciudadanía y todos somos ciudadanos. Ocupes el lugar que ocupes. Es verdad que en algunos casos hubieron casos... hay, desde mi punto de vista, cuestiones abusivas, ¿no? Ya que, por ejemplo, el PRO ahora, el partido de Mauricio Macri, ha impulsado como candidatos ya como a una camada importante, ¿no? De famosos. A Baldassi, el técnico, el árbitro de fútbol, Baldassi en Córdoba lo impulsa allá. Sí. Le propusieron a Rocío Marengo, ¿no? Que es una actriz y participa en estos debates, ¿no? De Chimentos. También lo hicieron como dijiste, con Queijeiro, ¿no? El periodista deportivo, ¿no? Con Miguel del Cel. En el caso de Miguel del Cel tuvieron relativo éxito, ya que hizo una elección muy importante, ¿no? En Santa Fe. Pero bueno, después cometen los errores. Sí. Una pregunta, A ver, Juli. Una pregunta. Digamos, ¿qué es tener una elección muy importante con respecto con lo que dijiste recién? Y que sacó, por ejemplo... ¿En votos estás hablando? Sí, en votos, claro, en el sentido de que Pero sacó no. esa del 36% aproximadamente, habiendo sido un partido que peleaba por primera vez, habiendo sido Miguel del Cel por primera vez candidato, y
dejando en el tercer lugar nada menos que el Partido Kirchnerismo. Justicialista, Claro, eso que es un partido, es importante. históricamente es el partido más importante del país, Sí. y que, bueno, en Santa Fe lo gobernó varias veces, por lo tanto tenía una estructura importante, Claro. y lo pasó a un tercer lugar posicionando al PRO. Vale aclarar otra cosa, que Miguel del Cel era la cabeza visible a quien votó, pero la realidad es que por debajo de Miguel del Cel se teje una estructura política muy importante, ¿no? Donde habían peronistas, seguramente radicales también, habían muchas personas que justamente sustentaban el armado territorial que requiere un candidato, ¿no? Para ir a las elecciones. Acá tenemos un comentario por Facebook, ¿no? De que, bueno, que hablan de que el PRO es una reminiscencia del menemismo, y sí, puede ser, en el sentido de que Menem quizás fue uno de los que comenzó impulsando justamente a los candidatos, ¿no? A los candidatos famosos como Scioli o como Reutemann, ¿no? Para a Palito Ortega, justamente para ganar elecciones, ¿no? Aprovechando su fama. Claro, y viste que o sea, una cosa nos llevó a la otra y en definitiva terminamos hablando del PRO, ¿no? Este sector político, ¿por qué crees vos que es, para los dos es la pregunta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es este el sector que más atrae a los personajes de la farándula? Esto pensándolo desde una cierta manera, ¿no? Generalmente solemos pensarlo al peronismo, ¿no? Como un peronismo más de derecha, ¿sí? Un peronismo totalmente opuesto al peronismo que se desarrolla en la nación, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Otro sector del peronismo. Y por qué, yo creo, ¿no? Y esto lo propongo acá para ver qué dicen ustedes. Estas personas vienen de ambientes, a ver, la farándula no es un ambiente popular, ¿sí? Creo yo que los sectores en los que se desarrollan, se manejan y se desenvuelven no son ambientes populares, ambientes, digamos, creo que son imágenes distintas a las que intentan mostrar luego cuando presentan una campaña política, esto que decía antes de sentirse como que salen dentro del pueblo y demás. Claro, ¿Por qué creen ustedes que mayormente los capta este sector del peronismo y no otros? Ojo, decíamos también, por ejemplo, la UCR, el Partido Justicialista y demás, pero ¿por qué mayormente el PRO? Vos fijate que siempre son los mismos grupos políticos que captan a estas personas famosas, la UCR, el peronismo. ¿Por qué? Porque estas personas, como dijiste vos recién, no son populares, que no vienen de los pueblos bajos, etcétera. Claro, eso es lo que apunto. Tal cual. Vos fíjate que hoy en día el PRO se basa más en la privatización, con el tema de las plazas que quieren enrejar porque hay un conflicto, y la gente, esta gente famosa, al no conocer, digamos, las necesidades de la inclusión social que vendría a ser por medio de actividades, creen que de la manera que se puede terminar la delincuencia es de la manera que lo propone Macri o de la manera que lo propone la UCR, etcétera. En sí siempre son los mismos partidos políticos que gobernaron, como la UCR gobernó, como el peronismo que sigue gobernando. Ahora fíjate que Macri como de Narváez se consideran peronistas, es más, no saben cómo captar, es más, otra cara conocida, no es de la farándula, pero también que tiene una importancia y un impacto en la sociedad, que es la cara del Che Guevara, que lo está utilizando Macri en sus remeras amarillas. No sé si lo vieron ustedes. Vi algo de que decía que un artículo periodístico que decía que los jóvenes del PRO, la juventud del PRO, veían en Macri a un referente como el Che Guevara. Yo, bueno, luego de reírme largos minutos, continué leyendo el artículo. Tal cual, no tiene nada que ver con Macri, tampoco no tiene nada que ver con el mismo peronismo que no reivindica al Che Guevara ni a Tupac Amaru, sí a Evita y a Perón, pero siempre utilizan esta forma de atraer a las personas, a la popularidad, a la gente popular de los barrios bajos, que se siente identificada con estas imágenes, pero no se siente identificada con los famosos, simplemente por simpatía. Hoy en día vas a ver que Marcelo Tinelli va a hacer un bailando político y va a imitar a los políticos más famosos como Cristina, como Macri, etcétera. ¿Pero para qué? Si recordamos anteriormente cuando Marcelo Tinelli hizo este programa, que lo dejó como bueno, como un hombre canchero, simpático como Macri, en ese tiempo Kirchner perdió una vuelta y tiene mucha influencia el tema este, y es importante de que tengamos conciencia de lo que vemos, de lo que compramos, de, como decía Leonel también, de la gente que se la pasa capaz que 10 años militando y
y viene una persona porque simplemente es conocida, porque hacía chiste o imitaba a alguien y tenga un puesto más importante que ese, sino que la gente sepa entender y comprender de que el esfuerzo de un militante, de una persona que estuvo en la política, es más importante que las caras conocidas que no conocen realmente las necesidades urgentes de la sociedad. Sí, no, coincido en muchas cosas con vos, Juli. Y también es verdad que, como dijiste, muchas veces se pone a famosos que no están identificados con lo popular ni con los problemas sociales, pero puede haber famosos que sí, o sea, tampoco hay excepciones, ¿no? Pero acá hay algo importante que es algo que desde mi punto de vista está utilizando el PRO, que es decir, miren que nosotros somos algo nuevo en la política. ¿Por qué? Porque aprovechando este desprestigio de la política de los últimos años, ¿no? Que comenzó con la decadencia del 2001, ¿no? Todo el mundo decía que se vayan todos, entonces querían gente nueva. Y el PRO vino a sacar provecho de eso, dijeron, vamos a poner gente nueva. Nuestro candidato a jefe de gobierno fue un tipo que tuvo éxito en Boca, y miren que ya tuvo éxito, entonces les garantizamos que puede tener éxito gestionando la ciudad de Buenos Aires. Y después agarraron y dicen, vamos a hacer una política nueva o con gente nueva, y ¿qué hacen? Ponen a famosos en vez de poner políticos tradicionales. Pero la realidad es que los políticos tradicionales siempre están atrás, porque a los famosos los terminaron pusieron los políticos tradicionales, y los políticos que militan siempre, los tradicionales, son al fin y al cabo los que sostienen al famoso. El famoso pone la cara, pone la publicidad, la campaña, pero la realidad es que los cargos de la secretaría, los ministerios o digamos los puestos de gobierno después lo van a ocupar los otros, ¿no? Y son quienes de alguna manera pueden llegar a manejar como un títere a aquel funcionario, aquel candidato que era famoso y llegó a un cargo, pero quizás después no sabe bien cómo manejarse. Operan algo así como eso que proponía Weber de la dominación carismática, ¿te acordás? Viste que decían que digamos el liderazgo lo generaban en base a aptitudes de la personalidad, ¿no? Entonces un poco eso es lo que genera esa identificación con la ciudadanía en general, y bueno, creo que operan un poco también, como decía Lío, así en forma en algunas oportunidades, ¿no? Tampoco vamos a desprestigiar, pero en la mayoría de los casos. Yo quiero hacer una cita que encontré también en un artículo, habla de un poco de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Dice que había un periodista que se llamaba Guglielmo Giannini, y este periodista fundó un partido que se llamaba el Partido Qualunquista. Capaz que algún adulto, ya de unos cuantos años más que nosotros, por ahí la palabra cualunque la conoce un poco más. Yo en casa a veces la escucho. El cualunque es como algo que es cualquiera, como el hombre cualquiera, ¿no? Entonces, dice que el hombre cualquiera era, digamos, el hombre común. Dice que era, bueno, el fascista que no había simpatizado con Mussolini, o sea, que por convicción o por conformismo, el pequeño burgués de la posguerra agobiado, asustado, decía, por un mundo que cambiaba y no entendía, el pobre tipo a quien había que dirigirse con consignas sencillas, con lenguaje claro, y creo que un poco eso me parece que termina cerrando la idea de estos nuevos referentes. No quiero llamarlos nuevos líderes, porque la verdad que no, a mi modo de ver las cosas no lo son, ¿no? Pero podría llamárselos, ¿no? Nuevos referentes, nuevos líderes que bueno, que intentan generar esa investidura de seres comunes, ¿sí? Comunes como cualquier ciudadano que sale dentro del pueblo y bueno, comienza a gobernar. Entonces lo sienten más cerca, creen que la brecha entre el gobierno y la ciudadanía es más corta, y bueno, muchas veces eso es lo que lleva a que bueno, que estos referentes hagan elecciones tan importantes, tanto en votos, muchas veces no ganan, pero hacen elecciones claramente importantes. Vamos, si les parece, al primer corte del programa. Este bloque ha sido un poco más largo que de costumbre, así que bueno, vamos a irnos al primer corte con un temita musical y enseguida volvemos. Seguimos en Patria Matancera. Bueno, bienvenidos al segundo bloque. Vamos a continuar con este programa. Vamos a dar las vías de comunicación otra vez. Nos siguen vía online ingresando a www.radioplural.com.ar. Nuestras líneas telefónicas son 4651-4858, repetimos 4651-4858, la otra línea es 3530-5131. Nos pueden enviar comentarios, como en el caso de recién, que teníamos a un oyente que nos hacía llegar su comentario respecto del tema en nuestro muro de Facebook, ¿sí? Que nos buscan como Patria Matancera. Algún correo electrónico a patriamatancera@gmail.com, o bueno, ya a partir del día de mañana pueden estar participando en nuestro blog,
lo cual a nosotros nos es de gran valor participativo en el sentido de que, bueno, podemos generar la discusión previa a los temas, ¿no?, que vamos a discutir el viernes, y también canalizar o capitalizar un poco las distintas opiniones de la audiencia o de las personas que generalmente se acercan a participar y demás. Así que bien, eso, el tema del blog es importante. Ahora vamos a cerrar ya el tema principal, el primer tema que teníamos para la noche de hoy. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Que bueno, es el enfrentamiento entre el gobierno de la provincia de Santa Fe, principalmente liderado por su gobernador perteneciente al Partido Socialista, que está integrando el Frente Amplio Progresista, el gobernador Antonio Bonfatti, y el gobierno nacional, bueno, obviamente encabezado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los puntos que me parece importante recalcar, en estos días se ha estado discutiendo en torno a lo que es un poco el tema de seguridad, narcotráfico, ¿sí? Cuestiones que muchas veces acá hay una cuestión que para partir a la discusión, ¿no?, tenemos que tener en clara que se tratan de gobiernos que políticamente desarrollan modelos que no son similares, ¿sí?, son modelos antagónicos, ¿sí?, que tenemos en claro que que la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, ¿sí?, desarrollan modelos distintos al que se desarrolla en Nación. Esto, no obstante, no hay que olvidarse del sistema federal que adopta nuestro Estado, ¿no? Esto lo dice en la Constitución Nacional, en el primer artículo, con lo cual consagra un principio importantísimo, que es el del sistema federal. Creo yo, por ejemplo, haciendo alusión un poco a este tema, tiro el narcotráfico por tirar una de las temáticas que tiran a la puja, ¿no? Después tal vez a ustedes se les irán ocurriendo otros o aportarán sobre el mismo. Respecto de narcotráfico, ¿vieron? No sé si leían todos esos artículos que le dicen Narcópolis a Rosario, municipio que encabeza la intendente Mónica Fein, también perteneciente al mismo bloque político, ¿sí?, del socialismo. Le dicen Narcópolis, ¿no? Bueno, a ver, y le echan la culpa a Santa Fe y qué sé yo, de todo este tema del narcotráfico, del flagelo de la droga, ¿sí?, que obviamente en muchas oportunidades trae aparejado inseguridad, ¿sí?, con víctimas de los efectos nocivos de los estupefacientes. Creo yo que cabe también traer acá a colación a la mesa el tema de que, yo calculo que si el flagelo de la droga ingresa a la provincia de Santa Fe, a mí, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, porque vos me decís Santa Fe, Nación, Buenos Aires, qué sé yo, lo primero que me dibujo en la cabeza es el mapa, ¿no?, la geografía. Y yo la busco a Santa Fe y está en el medio, yo la encuentro en el medio. ¿Y la droga por dónde ingresa? A algún lado tiene que ingresar, o no, y Santa Fe no es limítrofe. Entonces, si ingresa por otros territorios, por un túnel bajo tierra, también un poco imaginario. podría ser, ¿no?, esa, pero a mí la verdad que todavía no me la llegué a plantear. Pero por algún lado ingresa, ¿sí? No voy a decir que no importa por dónde, porque sí importa, ¿sí? Porque es un flagelo que a mí me es indistinto si afecta a Santa Fe, si afecta a Misiones, si afecta a Buenos Aires, que lo afecta porque lo sabemos, convivimos en La Matanza, que es parte de Buenos Aires. Entonces, esa es una de las cuestiones básicas y elementales que uno llega a plantearse. Más allá de esto, creo que lo importante a la hora de hablar de narcotráfico, lo elemental y básico es reconocer el problema, ¿sí? Hay que reconocer el problema. Y más allá de reconocerlo, que de hecho lo hacemos, porque acá el gobierno santafesino no está desconociendo el problema del narcotráfico, ¿sí?, y la nación menos que menos. Entonces, lejos de desconocerlo, me parece que hay que trabajar en conjunto, ¿sí? Muchas veces hemos oído desde los dos sectores, no haciendo alusión ni a uno ni a otro, que llaman al diálogo para trabajar juntos, ¿sí?, sobre este tema y sobre muchos otros. Pero también después vemos el bloqueo de distintas políticas, ¿sí?, no solo como decía antes, también con la provincia de Córdoba, ¿sí?, y otros distintos gobiernos que van perfilándose a una postura más opositora. Entonces, en cuanto al narcotráfico, por ejemplo, ¿no?, creo que cabe plantearse que esto es una cuestión, es una clara cuestión federal, ¿sí?, no es una cuestión provincial ni de Santa Fe, porque así fuese de Santa Fe, ponelo a Santa Fe donde está Misiones, ¿sí?, y decir que entra por arriba, por abajo, por el costado, ponelo donde está Jujuy, donde está Salta, ¿sí?, ponelo donde quieras, no importa dónde está, ¿sí? Esto sirve para argumentar un poco, pero bueno, lo ponemos en otra posición.
no interesa, ¿sí? No interesa el gobierno que tenga, porque el narcotráfico es un problema que nos afecta a todos, ¿sí? Es un problema que estamos discutiendo constantemente. Sí, es una adicción que bueno, va generando en los distintos sectores de la sociedad y generalmente en los más vulnerables flagelos que van en decadencia constantemente. ¿Sí? Entonces creo que esa es una de las cuestiones que es importante mencionar. No sé si quieren aportar algo. Sí, no, bueno, las tensiones, ¿no?, que hay entre la Nación y Santa Fe justamente se originan en la discusión principalmente en torno a la inseguridad, ¿no?, que azota principalmente el municipio de Rosario, ¿no?, o el Gran Rosario, que es un conjunto de municipios o distritos, ¿no? Pero ¿a qué se debe, o cuál es uno de los factores de esto? Es que Argentina, no solamente Santa Fe, Argentina en los últimos años ha pasado de ser un país que era de tránsito para la droga, para que pase por Argentina e iba a Europa, ¿no?, a través de los barcos, para ser un país de consumo. O sea, no solamente pasa por Argentina para ir a Europa, sino que la droga pasa en Argentina porque acá se vende, porque acá hay un consumo que cada vez va en mayor crecimiento. Y justamente los grandes polos o centros urbanos, como el conurbano bonaerense o el Gran Rosario, donde además hay bolsones de pobreza importantes, y son lugares propicios para que se vendan estas drogas, y mucho más las drogas residuales, ¿no?, que son aquellas que se hacen con restos de diferentes... Claro, las más económicas. Tal cual, las más económicas, y que se las venden a personas que ¿no?, a personas de bajos ingresos, ¿no?, porque es una droga de baja calidad. Y bueno, Santa Fe, como dijimos, las problemáticas que tienen de inseguridad y narcotráfico no son problemáticas que están ahí solamente, también se dan en el conurbano, y no me cabe la menor duda que acá se da en algunos casos con mucha mayor gravedad, ¿no? ¿Qué fue uno de los detonantes de esta discusión entre la Nación y Santa Fe? Fue justamente la muerte de 2 militantes de la agrupación del Movimiento Evita, ¿no?, que hemos tenido acá en el programa 2 invitados de la JP Evita, ¿no?, que son parte del Movimiento Evita. Bueno, militantes del Movimiento Evita de Santa Fe que militaban en los barrios, ¿no?, fueron asesinados, y aparentemente se vincula el crimen al narcotráfico, ¿no?, a que ellos intentaban incluir a los jóvenes en diferentes actividades y se oponían a narcotraficantes del barrio, y esto lo generó que, bueno, luego los asesinasen. Y bueno, esto agrandó la polémica y la discusión, ya que muchos referentes del oficialismo nacional apuntaron todos sus cañones a Santa Fe, ¿no? Fueron porque ahora tenían un motivo mucho más táctil para ir a criticar al gobierno de Bonfatti. Vale destacar, el gobierno de Santa Fe es parte de un armado nacional que hoy en día se consolida como entre la segunda y la tercera fuerza de oposición, claro, que es el Frente Amplio Progresista. Claro. Y Santa Fe es justamente la única provincia que gobierna, ¿no?, y de donde salen quizás sus principales referentes, como pueden ser Wiener. Entonces, las tensiones claramente no se originan únicamente en hechos de narcotráfico e inseguridad, sino que también hay tensiones políticas, ¿no?, con motivos de motivos electorales, ¿no?, de fenestrar al gobierno o al partido político rival o a su gestión. ¿Para qué? Para que voten a la mía, para que la mía es mejor. Y eso es un ida y vuelta, ¿no?, que no construyan una nación. Y tal cual, ¿viste? Pero esto se dio siempre en política, desgraciadamente. No, pero no es lo que se sabe, sino lo que se puede comprobar. Si realmente las acusaciones que hace la Nación a, digamos, el gobernante de Santa Fe son reales, está todo bien. Pero si no son reales, tienen la posibilidad de demandarlos, como también lo hizo muchas veces el Partido Obrero cuando salieron noticias acusando sobre muchas acusaciones. Hemos ganado mucho juicio con respecto a las acusaciones, como dicen ustedes, para poder defenestrar a la oposición o lo que sea. La cuestión es sencilla, si esto es real, bueno, hay que examinarlo, hacer una indagación y tratar de resolverlo de ambas partes. Pero si no es real, bueno, el gobernante tiene la posibilidad de enjuiciar o entrar en juicio por daños morales. Juli, pero ¿no crees vos que eso terminaría enfrentando cada vez aún más? Y me parece que a lo que apuntamos es a una unidad, ¿sí? Porque si en definitiva esto que hablaban recién de defenestrar al otro y de caer la imagen política del gobierno que creemos opositor porque genera una alternativa de cara a las próximas elecciones, a las elecciones de 2015 con la figura de Hermes Wiener y demás,
O sea, si se trata de fenestrar, Santa Fe también podría decir, a ver, Santa Fe, anterior al gobierno socialista, tuvo 24 años de gobierno peronista, ¿sí? Entonces, el narcotráfico, la inseguridad, la corrupción en la policía no se construye en 2-3 años. O sea, a esto lo que apunto con esto, a lo que quiero decir es que no se trata de retrucar, de hacer una réplica de lo que dice La Nación, de lo que dice Santa Fe, generar un ida y vuelta y confrontar constantemente. Creo que a lo que estamos llamando es a la unidad. Es claro lo que vos decís y no es desacertado. No es desacertado porque puede hacerse, o sea, en virtud de los derechos que nacen, con derechos consagrados en la Constitución, los distintos códigos y las leyes. Tengo una pregunta, Fer. Sí. La Nación está abocada, digamos, a denunciar, a resaltar esto, lo que pasa en Santa Fe, o no pasa, no sé, o no habito ahí, pero ¿por qué no se pone a analizar lo que pasa en Formosa con Infrac? Sí, bueno, ese es un tema que, por ejemplo... Claro, ¿por qué? Porque simplemente es kirchnerista. Claro, bueno, vos decís, está bien lo que decís. Por ejemplo, decís las acusaciones que hacen. Y también se hacen acusaciones sobre el patrimonio de los Kirchner y sobre la Chicone con la causa de Vudú y los papeles que desaparecen de la IGJ. O sea, hay miles de acusaciones, ¿sí? Sí es cierto lo que vos decís un poco, que si son acusaciones reales... creo que hay que hacer un llamado de atención y ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, recién decía el caso de Chicone, ¿sí? Tráfico de influencias, el vicepresidente de la Nación, ¿sí? Una figura que en política creo yo que lentamente va creciendo, ¿sí? De un Ministerio de Economía, de trabajar en la Municipalidad de Mar del Plata, pasa, ¿sí? a un cargo tan importante como es el actual. Y la realidad escaló, ¿no? Es que pasó de uno. Sí, fue escalando. Fue creo que está en la Secretaría de Hacienda de Mar del Plata. Es como que todas estas cuestiones van manchando el nombre, ¿no? Yo creo que si es real, obviamente hay que investigarlo, pero me parece que no van a ser los sectores del Ejecutivo ni del Legislativo quienes investiguen. Investigarán el caso si se somete a juicio político y qué sé yo, quizás es otra historia, ¿sí? Pero en ese caso estará la justicia para investigar, ¿sí? Para eso están los fiscales que detentan la fe pública, ¿sí? Son los que investigan, ¿sí? Son los que, digamos, en virtud del régimen penal que tenemos, son los que se encargan de investigar esas cuestiones. Yo creo que políticamente es otro el trato que tiene que haber y me parece que hay que hacer un llamado a la unidad de estos sectores, independientemente de que este sea un año electoral, de que en 2015, como decía Lío, la figura de Santa Fe, el modelo santafesino, no solamente con la gobernación de Bonfatti, sino principalmente de quien es presidente ahora del Partido Socialista, sí, que encabeza el FAP, Hermes Wiener, es una de las principales alternativas, hasta por encima del PRO, que también mencionábamos recién. Creo que hay que olvidar a veces, me parece que en política esto suele darse siempre, ¿no? Esto, o sea, el enfrentamiento y la oposición es necesaria para la política, que haya oposición es necesario, ¿sí? A mí me parece perfecto que el kirchnerismo gobierne con el 54%, ¿sí? Pero gracias a Dios que hay un 46%, ¿sí? Porque si no tuviese 46%, imagínate lo que sería esto. Es necesaria la discusión, el debate, digamos, la confrontación política. Pero también creo que en ciertas cuestiones hay que hacer un llamado a la unidad y al diálogo y trabajar en conjunto, ¿sí? Porque en base a los distintos sistemas que compartimos, por ejemplo el de coparticipación federal, liga constantemente a los distintos sectores de la administración pública, ¿sí? Tanto municipio, provincia, nación. Entonces, lo que vos decías, para ir cerrando un poco la idea, es claro, ¿sí? Obviamente que puede darse un enjuiciamiento, ¿sí? Si se dan en el caso de injurias, calumnias, todas figuras que están tan claramente tipificadas en las leyes, en las leyes penales. Pero me parece que a la hora de trabajar políticamente tendríamos que hacer un llamado a la unidad, ¿sí? Construir una nación grande que esté compuesta por todos los municipios, por todas las provincias y bueno, y así estemos todos bien representados. Coincido, ¿no? Que bueno, que hay que trabajar más allá de las diferencias partidarias, pero bueno, tampoco hay que ser sumamente, digamos, optimista en el sentido de que no se pueden unir todos, porque claramente hay posiciones divergentes. Si vos, por ejemplo, crees que el gobierno nacional está vinculado, por ejemplo, al triple crimen que hubo acá en la provincia de Buenos Aires, donde después se vinculó esto con el tráfico de Federina y con la financiación de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y vos a veces no podés transar o generar unidad con si vos estás totalmente convencido de que la otra persona hizo esto, ¿no? Está vinculado a estos tipos de acciones, ¿no? El narcotráfico, la Federina, el asesinato.
Entonces justamente para eso está la política, ¿no? Para generar discusiones con aquel que por ahí que piensa diferente o parcialmente coincide con vos, ¿no? Y para eso están las elecciones, para ganar, tu proyecto gane y vence y se impongan sobre los proyectos de los otros partidos, ¿no? No hay que generar unidad cuando se está gobernando, unidad de política, pero no necesariamente tiene que generar una unidad ideológica, una unidad, ¿no? De proyectos. Tienen que haber proyectos diferentes y se contraponen en las elecciones. No hace falta, digamos, ser tan inteligente. Es obvio de que este gobierno es muy patotero de por sí, no es porque en contra, no se puede con este gobierno dialogar, no se puede directamente. Vos fíjate que hubo una ruptura con Moyano, que era que apoyaba en su momento a Cristina, hay enfrentamientos, hay amenazas aún de intervención contra gobernantes no disciplinados al Ejecutivo, realineamientos en la cúpula gobernante. Esto marca realmente una, ¿cómo se lo diría? Una desintegración del mismo gobierno. Con este gobierno no se puede realmente discutir o hacer una alianza, porque siempre a lo patotero, a que yo tengo la razón, evita Perón, y estaría bueno, como decía vos, Fernando, de que haya una unidad, que se haga en forma organizada y estratégica, ¿no? Que se resuelvan las cuestiones, pero cuando tenés un gobierno que es patotero, no se puede hacer nada. Y ojalá que tome reflexión la presidenta y obviamente todos los que apoyan como las agrupaciones, la JP Vita, la Cámpora, etcétera, que haya una discusión y que se pueda resolver y no acusar de cosas que ya pasaron o cosas que no se saben si es verdad o no. Y no, nada más. Algo que quiero compartir con vos y que siempre digo, a mí, y esto es una opinión personal, siempre creo que bueno, que la gestión de Néstor Kirchner estaba más abierta al diálogo que la gestión de Cristina, ¿sí? Si bien el modelo es el mismo, o intentan mostrarnos que es el mismo, ¿no? Al menos este proyecto nacional y popular, ¿no? que denominamos, creo que como vos decías, podemos compartir y disentir en algunas pequeñas cosas, ¿no? Pero me parece que sí, que el tema del diálogo es una deuda que tiene este gobierno para con toda la ciudadanía, ¿no? Y creo que me parece que el diálogo, tal como lo exponían grandes pensadores, ¿no? Marx hablaba de la dialéctica como principal herramienta para generar política, es importante para generar la participación, ¿sí? Y me parece que movimientos políticos que propician tanto, por ejemplo, la reinserción de los jóvenes, ¿sí? que habían desertado en aquellas épocas oscuras y que hoy vuelven a participar y que muchas veces intentan reencarnar, por ejemplo, en la figura de Néstor y de otros referentes del peronismo, me parece que bueno, que es importante abrirse al diálogo, ¿sí? Como vos decías, el diálogo es una herramienta clave para llamar a la unidad. Sí, y creo que en virtud de eso nos manifestamos, creo que calculo que todos aquí en la mesa, manifestarnos en favor del diálogo para bueno, generar una nación que no distinga de gobiernos provinciales y demás, gracias a este bendito sistema federal que tenemos consagrado en la Constitución. Lío, ¿querías mencionar algo? Sí, no, es complejo, ¿no? El tema del diálogo, en algunos casos, como dijimos, hay cosas que se pueden resolver por el diálogo y las otras cosas que no se pueden resolver por el diálogo. Para eso justamente están las elecciones, ¿no? Para interponer proyectos políticos y que el pueblo los elija a los proyectos que considere mejor, ¿no? Perdón, ¿vos crees que de esa manera evitás el diálogo? No, pero digo que el diálogo es posible hasta ciertos puntos, ¿no? Como dijimos, hay puntos en los cuales no se puede dialogar, ¿no? Primero, como primer punto, tiene que haber una predisposición de todas las partes para que haya diálogo. Bien. Y si no lo hay, no se puede. Bueno, creo que por ahí este tema lo cerramos. Es un tema para seguirlo y lo podemos debatir otro día, pero creo que hay otras problemáticas que tenemos que comentar sobre lo que está sucediendo en el conurbano, ¿no? Con el problema de la luz y con la falta de agua. Hay muchos comentarios, ¿no? Y de hecho en nuestras casas, ¿no? En La Ferrere, Catán, Castillo, en nuestros barrios, y además por comentarios de vecinos, están habiendo cortes de agua, ¿no? Del agua corriente, también están
están ocurriendo cortes de luz en diferentes puntos del distrito. En Capital Federal también está afectando este problema, y que a ellos los afecta por ahí el doble, porque hay personas que viven en pisos altos, que ellos séptimo, octavo, noveno piso, y tienen que bajar por las escaleras caminando, y si son personas discapacitadas o personas adultas mayores o embarazadas, y la verdad que se complica bastante, ¿no? Ante una emergencia, por ejemplo, tener que bajar hasta el primer piso, ¿no? Hasta la planta baja, perdón. Claro. ¿No? Hoy por ejemplo, estaba volviendo de trabajar, ¿no? Y a la altura de la avenida Crovara, perdón, avenida Crovara no, avenida Cristianía, ¿sí? A la altura de la planta de YPF, ¿sí? Casi llegando a la ruta 21, había un corte muy importante, un corte total. Sí, que bueno, esto la verdad que a veces a nosotros nos termina afectando bastante. Tengo entendido, no logro cerrar bien la idea, pero creo que era en reclamo del restablecimiento del servicio de energía, ¿sí? de la luz. A mí en lo particular en Rafael Castillo no tenemos agua hace unos cuantos días. Un tema que bueno, es importante y es necesario, más con las olas de calor que están dándose en estos días, y bueno, creo que hay personas que aún lo necesitan mucho más. Sabemos que han habido inversiones, pero primero que en algunos casos hay sistemas que fallan, en algunos casos las inversiones fueron insuficientes, y también un punto muy importante, que han habido inversiones, pero no se ha generado una campaña de concientización sobre el uso del agua y el uso de la energía, ¿no? Desgraciadamente hay mucho derroche por parte de nosotros mismos, de los ciudadanos, ¿no? Se derrocha energía, se dejan las luces prendidas, se pone en exceso el aire acondicionado, se gasta más el agua, ¿no? Y entonces creo que es un ida y vuelta donde todos tenemos que colaborar para tener un contexto más favorable, ¿no? Y desde la escuela debemos trabajar, los que en algún momento, hoy actualmente me sigo desempeñando, y ustedes en algún momento han formado parte, tenemos que trabajar con los sectores más jóvenes para generar esa conciencia de la cual venimos hablando, ¿sí? Y generar conciencia de que la participación ciudadana, ¿sí? No es solamente la participación en política, ¿sí? Muchas veces hay participación ciudadana, por ejemplo, siendo consciente de este tipo de cosas, ¿sí? De la conservación de los recursos naturales, ¿sí? Tenemos en cuenta que el agua es un recurso no renovable, ¿sí? Así que es algo que podríamos dedicarle un programa, si les parece. Hoy ya nos vamos quedando muy cortitos con el tiempo. Brevemente, en 30 segundos dijiste lo de la tercerización. Es una buena noticia lo que pasó en La Matanza. Gracias a la lucha combativa y clasista de la parte del FIP, los tercerizados de Telefónica fueron reincorporados a su trabajo, con vacaciones pagas, sí, etcétera. Y bueno, como ya llamó Alejandro Tolosa en su momento comentando sobre esto, quería comentarle que es una muy buena noticia que se pudo reincorporar a estos 35 trabajadores con el delegado Alejandro Tolosa de Telefónica. Bueno, es importante, también vieron que muchas veces planteamos cuestiones reclamando, ¿sí? Apoyando luchas de distintos sectores. La semana pasada tuvimos un llamado, la anterior el caso de este empleado que fue desafectado de su trabajo, ¿no? El apellido Tolosa. También es importante recalcar cuando se generan este tipo de logros, que obviamente no nos vamos a adjudicar a la difusión y demás, pero que obviamente estamos muy alegres por él y por toda la gente que había sido desafectada, privándose de un derecho tan importante como es el trabajo. Así que contentos por eso. Nos quedamos ya muy cortos con el tiempo. No sé si alguno quiere mandar algún saludito. No. Bueno, vamos a mandar acá a la gente que estuvo haciendo llegar comentarios por Facebook, a Marcelo Vélez, que estuvo participando hace unos programas. Ese programa está disponible cuando estuvimos hablando de muerte digna, no sé si se acuerdan. Ese programa está disponible en nuestro muro de Facebook para escuchar. El programa de hoy va a estar cargado también para escuchar, así que los oyentes que quieran... Y de poco vamos a ir subiendo los que restan. Exactamente. Un abrazo grande a Ángel Cerriquio, perteneciente a sector del radicalismo, que también se ha acercado a participar aquí y nos hizo llegar sus comentarios. A la familia, a los oyentes, a mi novia, que esta semana me ayudó mucho, y en fin, nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido el 28º programa de Patria Matancera. Un gusto compartir esta mesa de discusión con ustedes, chicos. Muy buenas noches a todos.